Presidencial sobre realmente cuál es el escenario frente a los índices de violencia y los focos rojos que las propias autoridades han admitido que existen en todo el país. Bienvenido. ¿Cuál es tu lectura a 9 días de la elección? Gracias, Joely. Mi lectura es muy sencilla. Es una elección complicada en los temas de seguridad. El 51% de los mexicanos opinan que el principal problema en el país es el tema de la seguridad pública. Casi el 40% opina que es el principal problema en sus familias, y eso se ve reflejado no solamente en la percepción, sino en la realidad. Por más que quieran poner otros datos en temas de percepción, la cuestión es de que el mexicano está preocupado por ello, no en la mente, sino en los hechos, porque hemos visto una elección plagada de cuestiones muy delicadas en temas de seguridad pública. Algunas decenas de candidatos han sido asesinados, muchos de ellos de manera con saña y muy sangrienta. El tema de ser político en México se ha convertido en esta elección en un tema de pues una profesión de alto riesgo, y muchos de esos candidatos asesinados han sido de Morena. Entonces, ahí hay un tema delicado en la cuestión de seguridad pública, porque vimos en la elección del 2021 cómo el crimen organizado se metió directamente en el tema de operación electoral en algunos estados, como fue Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, donde incluso llegaron a secuestrar a presidentes de partidos, operadores político-electorales de algunos de los partidos, y a matar a algunas de las personas, asesinar a algunas personas que estaban involucradas en el tema de organización electoral, incluso a amenazar a funcionarios de casillas para que no se presentaran en las casillas para representar ante el INE la cuestión del conteo de votos. Y bueno, este tema es un tema delicado. Ya anunciaron que van a desplegar algunos cientos de miles, 259,000 elementos de la Guardia Nacional en algunos estados que tienen estos focos rojos, entre ellos de nuevo Sinaloa, Chiapas, que son los importantes, y esto de alguna manera pues nos lleva a tener una reflexión. Lo acaba de mencionar el Financial Times hace poquito, lo mencionamos en el postdebate, el tema de que el 30% del territorio nacional tiene una ocupación permanente por parte del crimen organizado. Entonces veremos este asunto de cómo se disuade para que el crimen organizado no tenga una participación activa en el tema electoral, y que sean los mexicanos quienes definan y decidan por quién van a votar. ¿Cuáles son los estados que ves con serio riesgo de que haya una debilidad institucional y como tal desaparezca esa fortaleza del Estado? Que se hable de un Estado débil, de un Estado fallido, porque hemos hablado de Chiapas, pero también puede ser Tabasco, puede ser Michoacán, puede ser Guerrero. No sé si coincides con esos o qué otros ves. Bueno, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Sonora son de los estados que mencionan en esta situación del INE, donde el propio INE pidió que el Estado mexicano, a través de la Guardia Nacional, reforzaran con básicamente lo que dicen rondines para disuadir el tema del crimen organizado. Hay lugares que prácticamente incluso para la Guardia Nacional son inaccesibles, ciertas partes de la Sierra de Guerrero, algunas partes de Michoacán, donde no hay forma de que la Guardia Nacional entre porque son territorios controlados al 100% por el narcotráfico. Algunas de las zonas de Jalisco, aunque Jalisco no está mencionado en este caso, y obviamente Zacatecas, que tiene serios problemas en cuanto al control del crimen organizado de los territorios. Y estas personas, pues obviamente, pues tienen la gran motivación de poner sus propios gobernantes para poder así también exigir y poner a sus propios jefes de la policía y todo lo que ello conlleva para seguir actuando con total impunidad en todo el territorio mexicano. Oye, ¿coincides con esta visión que hace la prensa británica, por un lado, pero también la prensa estadounidense, citando a sus propias fuentes de gobierno, respecto a el riesgo de la estabilidad democrática en territorio mexicano, precisamente por la fortaleza de los cárteles, particularmente en el gobierno del presidente López Obrador, pero la penetración también que han tenido en integrantes de las Fuerzas Armadas y el propio control y poder que le ha dado el gobierno del presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas? ¿La estabilidad democrática de México está en riesgo? No se trata de coincidir o no con lo que dice Estados Unidos o algunos medios de Inglaterra, sino de ver la realidad. De nuevo te menciono, el 51% de los mexicanos tienen como principal preocupación la seguridad pública en el país. Entonces, esta es una realidad de nuestro país, y obviamente
este tema preocupa a las autoridades electorales y a todos los mexicanos que vamos a salir a votar libremente este 2 de junio, que nos preocupa nuestra seguridad y que esté alguien de la delincuencia organizada cerca de la urna o tratando de disuadir o presionar de alguna manera o coaccionar el voto de los mexicanos. Esto es muy importante, es un riesgo latente. Esperemos que esta situación sea controlada y que los mexicanos podamos salir masivamente a votar este 2 de junio. Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, como siempre un placer platicar contigo. Buenas noches. Eli, muchas gracias. Buenas noches.